La NASA descubrió un nuevo planeta con habitantes aterradores. Lo que nos enviaron fue aterrador. Al Dr. Ethan Burke le temblaban las manos al rebobinar la grabación por enésima vez. Eran las 11:47 de un viernes por la noche. El laboratorio de comunicaciones del Centro de Vuelo Espacial Goddard se extendía vacío a su alrededor. Solo el zumbido de los servidores y el brillo azul de las pantallas le hacían compañía. Su escritorio estaba abarrotado de envoltorios de barritas de proteínas y botellas de agua vacías. Evidencia de otro turno de 16 horas. La estática crepitaba por los altavoces, luego se desvaneció en palabras que le helaron la sangre. Control de misión, aquí penumbra. Los sensores fallan. Hay algo en la bodega de carga. Las lecturas de masa muestran un aumento de 18 kilos, pero las cámaras internas no pueden resolverlo correctamente. La imagen simplemente se desliza como si intentara fotografiar un punto ciego. La voz de la IA falló, distorsionada de tal manera que le heló la sangre a Ethan. Advertencia, no observar. Repito, no observar. Se quitaron los ojos a propósito. Lo hicieron para sobrevivir. No dejen que nadie vea lo que regresa. Luego nada, solo el siseo vacío de la estática y el sonido de su propia respiración, cada vez más rápido. A sus 46 años, Ethan llevaba 15 años estudiando agujeros negros supermasivos. Había publicado artículos que otros científicos citaban en sus propias investigaciones. Había asesorado en 3 misiones a Marte y dado conferencias en universidades de todo el país. Pero nada en su carrera, nada en toda su formación y educación lo había preparado para una sonda a 1287 millones de kilómetros de distancia que le decía que no mirara algo. Su teléfono vibró contra el escritorio, la vibración era fuerte en el silencioso laboratorio. Un mensaje de Jennifer, su ex esposa. Emma quiere saber si la recogerás el sábado. Te extraña. Te hizo algo en la clase de arte. La culpa lo golpeó como un puñetazo. Su hija de 12 años era la única persona que podía hacerle olvidar los agujeros negros y los planetas imposibles. Y la había rechazado 2 veces este mes, ambas, porque el trabajo lo había consumido de maneras que no reconocía hasta momentos como este. Le respondió. Una promesa que esperaba cumplir. Añadió un emoji de corazón que le pareció inadecuado y dejó el teléfono boca abajo sobre el escritorio. El monitor parpadeó, atrayendo su atención. Nuevos datos fluían desde penumbra en tiempo real, recorriendo 1289 millones de kilómetros instantáneamente a través de su enlace de comunicación cuántica experimental. Las lecturas de la temperatura superficial se desplazaron rápidamente. La composición atmosférica parecía normal en la Tierra. Las mediciones gravitacionales se mantuvieron estables. Todo parecía normal excepto ese mensaje, esas palabras imposibles que resonaban en su cabeza. Se quitaron los ojos a propósito. 3 meses antes, un martes de septiembre por la mañana, el administrador de la NASA, el Dr. Patricia Laurón irrumpió en su oficina sin previo aviso. Apretaba una tableta con tanta fuerza que se le habían puesto los nudillos blancos. Ethan, deja todo lo que estés haciendo. Necesitas ver esto ahora mismo. La imagen de la tableta lo dejó sin aliento. Dentro de la aerosfera de Cygnus BH7, un agujero negro supermasivo con 6.500 millones de veces la masa del Sol. Un cuerpo planetario mantenía una órbita estable. El conjunto de telescopios del horizonte de sucesos lo había captado durante observaciones rutinarias. La misma red internacional de 8 observatorios que había permitido a la humanidad vislumbrar por primera vez la sombra de un agujero negro 3 años antes. Eso no es posible, había dicho Ethan, tomando la tableta con manos repentinamente torpes. La esfera de fotones es donde la luz queda atrapada en órbita. Las fuerzas de marea por sí solas deberían destruir cualquier cosa más grande que una molécula. Sé lo que es la esfera de fotones, Ethan. Patricia había dejado la tableta sobre su escritorio con mucho cuidado. Mírala ahora. Llevamos 6 semanas observándola. Diferentes telescopios, diferentes horas, diferentes longitudes de onda. Es real. Ethan había ampliado la imagen, con la mente ya haciendo cálculos a toda velocidad.
La dilatación del tiempo a esa distancia de un agujero negro de esa masa sería severa. Hablamos de aproximadamente 7 años que pasan aquí por cada hora que pasa en la superficie. Patricia asintió, con una expresión entre el terror y la euforia. Lo hemos denominado Arabus I, en honor al dios griego de la oscuridad. Y dicen, hay más. El telescopio espacial James Webb captó emisiones de radio. No son ruido aleatorio. Son estructuradas, intencionales, se repiten en un ciclo regular. Esa sola palabra, repetir, lo cambió todo. Las semanas siguientes se convirtieron en un caos. Ethan coordinó con la doctora Amara Okonkwo, exobióloga de Johns Hopkins que había dedicado su carrera al estudio de organismos estreófilos. Había llegado a su primera reunión con 3 termos de té en una bolsa de lona, con un entusiasmo apenas contenido. Hace días que no duermo bien, explicó, sirviéndose una taza y ofreciéndole otra a Ethan. Esto es literalmente lo más emocionante que me ha pasado. Estamos hablando de inteligencia extraterrestre confirmada. El Dr. Trevor Ashford, físico a cargo de los sistemas de comunicación, había reunido a un equipo de lingüistas y programadores para decodificar las transmisiones. Durante una sesión de análisis, una profesora de lingüística del MIT casi se cae de la silla. No están usando la comunicación visual en absoluto, dijo el doctor. Sarah Chen dijo, señalando el análisis de la forma de onda, miren esto. Está completamente basado en vibraciones, con pulsos electromagnéticos superpuestos y variaciones de presión que crean una tercera dimensión de significado. Han construido un lenguaje completo sin necesidad de ver una sola palabra escrita. Así que son ciegos, había dicho Ethan. Es más, han evolucionado o se han adaptado para funcionar perfectamente sin visión. Este nivel de sofisticación sugiere que lo llevan haciendo mucho tiempo. Trevor había sacado una matriz de traducción. Los llamamos los preservados. Esa es la forma más aproximada en inglés de lo que se llaman a sí mismos. Y llaman a su mundo el refugio. Amara se había detenido a caminar de un lado a otro. ¿Refugio de qué? No se construye una civilización en un planeta que orbita dentro de la esfera de fotones de un agujero negro a menos que se esté escondiendo de algo catastrófico. Nadie tenía una respuesta. Pero la pregunta perseguía a Ethan en cada reunión, cada sesión de análisis, cada momento de tranquilidad cuando el sueño se negaba a llegar, y se encontraba mirando al techo, preguntándose qué podría aterrorizar tanto a una civilización alienígena avanzada como para que huyeran al lugar más remoto del universo conocido. La misión Penumbra se concretó más rápido que cualquier sonda en la historia de la NASA. Se recortaron los protocolos. El descubrimiento fue demasiado significativo. Las implicaciones, demasiado vastas. El primer contacto con inteligencia extraterrestre no podía esperar a los trámites burocráticos habituales. Patricia nombró a Ethan director de comunicaciones en una reunión que duró exactamente 3 minutos. Serás el primer humano en interpretar los datos que obtengamos. ¿Crees que puedes con esa presión? ¿Tengo opción? No. Ninguno. Esto es más grande que cualquier carrera, más grande que la NASA, más grande que cualquier cosa que la humanidad haya intentado jamás. Eres la persona ideal para este trabajo. Lily Reyes se unió al equipo una semana después. A los 26 años, ya había desarrollado sistemas autónomos de IA para 3 exploradores marcianos. Tenía mechones verdes en el pelo y la inquietante costumbre de predecir fallos en los equipos horas antes de que los diagnósticos los detectaran. ¿Cómo lo haces? Le preguntó Ethan después de que les advirtiera sobre un fallo en el sistema de refrigeración 3 horas antes de que ocurriera. Escucho a las máquinas. Me avisan cuando algo anda mal. Se encogió de hombros. Parece una locura, pero funciona. Durante la última sesión informativa de la misión, Trevor explicó el sistema de comunicación. La sonda mantendrá un enlace de comunicación cuántica entrelazada con las estaciones terrestres a pesar de los efectos extremos de la dilatación temporal. Recibiremos datos instantáneamente. La teoría es sólida, pero nunca la hemos intentado a esta distancia. ¿Qué pasa si falla la conexión?, preguntó el general de la Fuerza Aérea. Trevor miró a Ethan.
Luego esperaremos 8 meses a que la sonda complete su misión y regrese. Con el tiempo obtendremos los datos, pero perderemos la monitorización en tiempo real. El día del lanzamiento fue el 22 de abril, un viernes que amaneció lluvioso. Ethan había conducido hasta las instalaciones de vuelo de Wallops en Virginia con Emma, quien le rogó a su madre durante semanas que la dejara ver el lanzamiento. Llevaba puesta su sudadera favorita, la que tenía constelaciones estampadas. «Papá, ¿y si los extraterrestres son peligrosos?», preguntó Emma durante la cuenta regresiva. De pie en la zona de visitantes con cientos de personas. «Están a 1280 millones de kilómetros, cariño. Solo enviamos un robot para saludarnos y tomarnos unas fotos. ¿Pero qué tal si intentan advertirnos? ¿Y si quieren que nos mantengamos alejados?». Ethan le había alborotado el pelo, sonriendo ante su imaginación. «Has visto demasiadas películas de terror. Los científicos no creen que los extraterrestres vayan a ser como los monstruos de las películas». Esas palabras lo atormentarían más tarde. Penumbra había despegado a las 2:34 de la tarde, atravesando la capa de nubes en una columna de llamas y truenos. Emma lo había grabado en su teléfono, con el rostro radiante de asombro. Ethan había observado a su hija en lugar del cohete, intentando memorizar el momento. Los meses siguientes lo consumieron. Empezó a llegar a Goddard antes del amanecer y a partir después de la medianoche. Las transmisiones de radio de Arabus I se convirtieron en una obsesión. Las escuchaba una y otra vez mientras trabajaba, buscando patrones, significados, alguna pista sobre quiénes eran realmente los preservados. El sueño comenzó en julio. Caminaba por ciudades que nunca había visto, moviéndose en la oscuridad total con las manos extendidas, tanteando muros de curvas imposibles. Las estructuras eran lisas como el cristal, pero cálidas al tacto, y podía sentir vibraciones que las recorrían como si estuvieran vivas. Se despertaba jadeando, con un hormigueo en las manos. Amara lo había acorralado una mañana de agosto. «Estás perdiendo peso. Te ves fatal. ¿Cuándo fue la última vez que comiste de verdad?». «Estoy bien». «¿Tú no estás bien?». «¿Cuándo fue la última vez que viste a Emma?». Había tenido que consultar la agenda de su teléfono. 3 semanas. «La invito a cenar este fin de semana». Pero el fin de semana se había evaporado entre reuniones y sesiones de análisis. Emma le había enviado una foto de su proyecto científico, un diagrama de Arabus hecho con una caja de zapatos y arcilla. Él le respondió con elogios y promesas vacías. La sonda cruzó la zona de influencia gravitacional de Cygnus BH7 un miércoles de finales de noviembre. La dilatación del tiempo se volvió medible, real. Por cada hora en penumbra, transcurrirían casi 7 años en la Tierra. El día del aterrizaje fue el 16 de diciembre. Ethan había enviado a todos a casa a las 6 de la tarde a pesar de sus protestas. «Descansen un poco», les dijo. «Empezaremos a recibir datos durante la noche. Quiero que todos estén frescos mañana». Amara lo miró con complicidad. «Te quedas, ¿verdad? Alguien debería monitorear la señal». «Ethan, necesitas dormir». «Dormiré cuando sepamos qué hay ahí abajo». Lily se detuvo en la puerta y se volvió con expresión preocupada. «Dr. Burke, ¿alguna vez siente que no deberíamos estar haciendo esto? Como si estuviéramos abriendo una puerta que debería permanecer cerrada». «¿Qué le hace decir eso?». Se encogió de hombros, incómoda. «Solo una sensación». «No importa. Nos vemos mañana». Entonces se quedó solo con las máquinas y la espera. A las 8:34 de la tarde, las pantallas se llenaron de datos. Penumbra había aterrizado. Las primeras imágenes dejaron a Ethan sin aliento. Las cámaras de la sonda mostraban oscuridad absoluta, pero los sensores infrarrojos y térmicos pintaban una historia diferente. Existía una atmósfera. Nitrógeno y oxígeno en proporciones similares a las de la Tierra. La temperatura se mantuvo estable a 20 grados. Y había estructuras. Edificios se elevaban desde el suelo, enormes y lisos.
No pudo identificar ventanas ni puertas, solo paredes curvas que se elevaban hacia el cielo negro. La arquitectura era errónea. Los edificios se curvaban en direcciones que no seguían la geometría normal. Ángulos que parecían replegarse sobre sí mismos. Era hermoso e inquietante. Se registró movimiento en figuras térmicas que se acercaban, humanoides de aproximadamente 2 metros de altura, moviéndose con fluida gracia en su entorno sin luz. A medida que se acercaban, Ethan pudo ver su piel brillar. La bioluminiscencia pulsaba por sus cuerpos en ondas de patrones azules, verdes y morados que se formaban y se disolvían como galaxias vivientes. Dios, susurró Ethan a la habitación vacía. Eres hermosa. El primero de los preservados llegó a la sonda. En la señal de alta resolución, aparecieron detalles. El rostro del ser era elegante, con pómulos altos y una delicada estructura ósea. Su piel era del color de las aguas profundas del océano, cambiando con esos fascinantes patrones bioluminiscentes. Y donde deberían haber estado sus ojos, solo había piel tersa, no una ausencia evolutiva. Ethan reconoció una intervención quirúrgica deliberada. El tejido cicatricial cruzaba las órbitas en líneas precisas. Estos seres se habían extirpado los ojos. Sus manos comenzaron a temblar. El preservado extendió la mano y tocó el casco del probe. En cuanto se estableció contacto, todas las pantallas del laboratorio se apagaron. Ethan se levantó de un salto, y su silla se estrelló hacia atrás. No. Revisó las conexiones, reinició los sistemas, ejecutó diagnósticos. Todo indicaba que estaba normal, pero la pantalla permaneció oscura durante 5 eternos segundos. Luego volvieron a la vida. Pero algo había cambiado. Los sensores de la sonda registraban nuevos datos. Fluctuaciones de temperatura sin sentido. Perturbaciones electromagnéticas en frecuencias imposibles. Y una presencia, algo masivo, presionando al límite de la percepción. Por un instante, Ethan sintió que se desplomaba, como si su comprensión del mundo se invirtiera. Podía sentir el laboratorio a su alrededor sin verlo. La presión del aire le indicaba dónde estaban las paredes. Los campos electromagnéticos de los equipos crearon un mapa en su mente. Las vibraciones del sistema de climatización del edificio en el suelo dibujaron una imagen de espacio y distancia. Podía sentir la taza olvidada de Amara en el escritorio a 3,6 metros de distancia. Podía sentir su calor residual. Podía mapear toda la habitación con una claridad que no tenía nada que ver con la visión. Entonces desapareció y se quedó sin aliento, aferrándose a su escritorio. Los preservados se comunicaban. Los patrones bioluminiscentes formaban estructuras cada vez más complejas. El programa de IA de Lily comenzó a analizarlos, convirtiendo los patrones alienígenas en ondas de presión, transformándolos en aproximaciones fonéticas y finalmente traduciéndolos a un inglés deficiente. El primer mensaje completo apareció a las 9:17. Sellamos nuestros ojos para sobrevivir. Debes sellar el tuyo. Caza mediante la observación. Se alimenta de ser visto. Por favor, no mires lo que regresa con tu sonda. Destrúyelo sin ser visto. Destrúyelo antes de que llegue a tu mundo. Te lo suplicamos. Ethan lo leyó 3 veces, luego tomó su teléfono y llamó a Trevor. Son más de las 9 de la noche, Ethan. Trevor contestó después de 4 timbres, aturdido e irritado. Vayan con Goddard ahora. Despierten a Amara y Lily. Tenemos un problema grave. Trevor llegó primero, todavía en pijama. Amara apareció 20 minutos después con el pelo recogido en un moño despeinado. Lily fue la última, con 2 bebidas energéticas. A medianoche, estaban reunidos alrededor de los monitores de Ethan, viendo cómo llegaban los datos. El preservado había conectado algo a la sonda. La información fluía a raudales. Muestras genéticas. Registros históricos. Cartas estelares. Datos arqueológicos. La suma del conocimiento de una civilización transmitida con urgencia desesperada. Los dedos de Amara revoloteaban sobre su teclado. Esto es increíble.
No evolucionaron en Arabus 1. Mira esto. Su ADN tiene marcadores de ritmos circadianos, de producción de melanina y de desarrollo de fotorreceptores. Provienen de un mundo con sol. ¿Por qué una especie que evolucionó para la luz huiría a un planeta en oscuridad?, preguntó Lily. La respuesta llegó en la siguiente oleada de datos. Hace 10.000 años, su civilización prosperaba en 17 mundos. Llamaron a su mundo natal Luminara, y a juzgar por las imágenes, les había resultado impresionante. Ciudades de cristal y luz, universidades con pantallas holográficas, parques donde los niños jugaban bajo un sol dorado. Habían construido maravillas que hacían parecer primitivos los logros humanos. Entonces algo surgió de los espacios oscuros entre las estrellas, de las geometrías retorcidas cerca de los agujeros negros donde la luz se curvaba sobre sí misma. Los registros históricos lo mostraban en destellos fragmentarios. Primero llegaron informes de colonias exteriores. Observadores que veían cosas que dolían de percibir, objetos que distorsionaban el espacio con su simple existencia. Los científicos lo descartaron como estrés psicológico, debido al aislamiento. Pero los avistamientos aumentaron y luego la gente empezó a morir. No por violencia ni por enfermedad. Simplemente se detuvieron. Sus cuerpos estaban intactos, pero sus mentes se consumieron. Las autopsias mostraron un daño neuronal masivo, concentrado en la corteza visual, como si algo les hubiera abierto el cerebro usando los ojos como vía. Los científicos que sobrevivieron descubrieron la verdad demasiado tarde. Algo existía en espacios deformados cerca de agujeros negros, en regiones donde las lentes gravitacionales creaban espejos y ecos de la realidad. Lo llamaron el observador. Estaba hecho de la observación misma. Cuanto más lo mirabas, más real se volvía. Se hacía más fuerte con cada ojo que lo percibía. Y una vez que suficientes personas lo observaron, pudo manifestarse físicamente. Podría propagarse como un virus, usando cada par de ojos como puerta de entrada a la realidad. Luminara cayó en 6 meses. 17.000 millones de personas simplemente desaparecieron. Los sobrevivientes se contaban por miles, dispersos en naves que habían huido. Encontraron Arabus 1 desesperados, un planeta tan cerca de un agujero negro que el tiempo transcurría de forma diferente. Pensaron que podrían sobrevivir. Pero el observador era paciente, como lo eran las fuerzas fundamentales. Esperó en la esfera de fotones, alimentándose de las naves que pasaban demasiado cerca. Así, los supervivientes tomaron una decisión que aún resonaba 10.000 años después. Se quitaron los ojos, cada hombre, mujer y niño. Una civilización que había erigido monumentos a la belleza eligió la oscuridad permanente. Lo rediseñaron todo. Sus ciudades, sus herramientas, su arte, su tecnología, y poco a poco, a lo largo de generaciones, se adaptaron. Su piel desarrolló bioluminiscencia para comunicarse. Su oído se agudizó. Su sentido del tacto se volvió lo suficientemente sofisticado como para detectar las variaciones de temperatura y las corrientes de aire. El observador, hambriento de observación, se quedó inactivo, pero nunca se fue. 10.000 años, susurró Amara, pálida. Llevan 10.000 años ciegos, y sigue ahí. Ethan observaba los diagnósticos internos del probe. El aumento de masa, 42 libras. Algo se subió a bordo. Trevor abrió las imágenes de la cámara interna con manos temblorosas. Durante varios segundos, todo pareció normal. Entonces Ethan lo vio. Una distorsión en la bodega de carga, como mirar a través del agua. La imagen se deformó en un espacio aproximadamente del tamaño de un humano, pero la figura seguía deslizándose fuera de su percepción. «Apaga la cámara», dijo Ethan en voz baja. «¿Qué?» «Apágala. No la mires más». Lily cortó la transmisión. El laboratorio quedó en silencio. «Lo trajimos de vuelta», dijo Ethan. «La sonda lleva al observador y regresa a la Tierra». La siguiente transmisión confirmó sus temores. «Intentamos destruirlo. Fracasamos.
Solo pudimos matarlo de hambre negándonos a ver en nuestro mundo sin ojos que lo presenciaran. El observador se volvió inactivo. Pero ustedes le han traído cámaras. Le han traído ojos electrónicos que nunca parpadean, que registran, transmiten y multiplican su imagen por toda su civilización. Y lo están trayendo a casa, a un mundo de miles de millones de observadores que lo verán en sus pantallas, en sus canales de noticias, transmitido por doquier. Una vez que tu gente lo vea, se anclará tan firmemente que nada podrá desalojarlo. Lo sentimos mucho. Intentamos advertirte. Amara se quedó paseándose. Enviamos una orden para redirigirla hacia el sol o el espacio profundo. Tenemos acceso remoto. No, interrumpió Trevor. El enlace cuántico es solo de recepción. No podemos enviar órdenes de vuelta. La sonda sigue su trayectoria de regreso programada y no hay forma de cambiarla. Luego la destruiremos al aterrizar. Trevor negó con la cabeza. Penumbra no tiene protocolos de autodestrucción. Nunca imaginamos que los necesitaríamos. Lily tecleaba frenéticamente. ¿Cuándo aterriza? Trevor revisó la trayectoria. 72 horas en la base aérea Edwards, California. Habrá presencia militar completa y cobertura de prensa de todas las principales cadenas. Todos estarán observando. Las implicaciones golpearon a Ethan como un golpe físico. La sonda aterrizaría ante la mayor audiencia de la historia de la humanidad. El observador sería captado por miles de cámaras, transmitido a miles de millones de ojos. Pensó en Emma, en su proyecto de ciencias. En todos los niños que verían esto en sus tabletas y teléfonos. A las 3:30 de la madrugada, el agotamiento lo arrastró. Ethan bajó la cabeza un instante. Cayó en un sueño. Caminaba por las oscuras ciudades de Arabus I. Esto se sentía real de una forma que los sueños ordinarios no. Los preservados se movían a su alrededor, su bioluminiscencia, creando ríos de luz viva. Uno se acercaba, más alto que los demás. Extendieron la mano y le tocaron el rostro, sus dedos recorriendo el contorno de sus ojos con infinita ternura. ¿Por qué?, preguntó Ethan. La respuesta llegó en forma de imágenes y emociones. Vio luminar antes de la caída, galerías de arte con hologramas de colores imposibles, niños jugando bajo un sol dorado, la alegría de una civilización en su apogeo. Luego las mismas ciudades. Vacías, silenciosas, cuerpos con los ojos apagados. El observador se extendía como un reguero de pólvora. La preservada le mostró lo que le sucedería a la Tierra. Ciudades a oscuras. Miles de millones muriendo. Niños en brazos de sus padres. Tiene que haber otra manera, dijo Ethan. La preservada tocó sus ojos de nuevo, y comprendió. No había otra opción. Solo podías negarte a verlo. Se despertó a las 6:15 de la mañana con lágrimas en el rostro. Los demás se habían quedado dormidos en sus sillas. Ethan los miró. Buenas personas que dedicaron sus vidas a expandir el conocimiento humano. Despierten, dijo en voz baja. Necesito llamar a Patricia, dijo Ethan. Y luego tenemos que averiguar cómo convencer a todos en la Tierra de que no vean el aterrizaje. Patricia Laurón llegó a las 9 de la mañana, escuchó sin interrumpir, con una expresión de piedra. Cuando terminó, ella se recostó. Me estás pidiendo que crea en algo de una película de terror. Te estoy pidiendo que examines las pruebas. Las pruebas muestran un aumento masivo de imágenes alteradas. No prueban la existencia de una entidad que se alimenta de la observación. Entonces, ¿por qué se cegaron? Una civilización entera. Se quitaron los ojos. Eso no se hace sin una buena razón. Patricia se acercó a la ventana. Afuera, la mañana del sábado era clara y normal. Aunque te creyera, ¿qué esperas que haga? ¿Decirle al mundo que rechazamos nuestra primera muestra porque los extraterrestres nos advirtieron de un monstruo? Sí. Pensarán que nos hemos vuelto locos. Es mejor eso que perder miles de millones de vidas. Patricia se apartó de la ventana. Esa sonda aterrizará, nos guste o no.
Solo podemos controlar quién la ve. No basta. Se retransmitirá a todo el mundo. Millones la verán en segundos. Luego cortamos la señal. Protocolos de emergencia. Afirmamos que hay contaminación. Ordena a las tripulaciones que regresen. No se puede cortar cada señal. Cada teléfono, cada cámara, cada persona transmitiendo en vivo. Alguien capturará una imagen, una vez que esté disponible, estará disponible para siempre. Patricia cerró los ojos. Hablaré con los jefes del Estado Mayor Conjunto, pero Ethan, no podemos controlar el mundo. Alguien lo verá. Después de que Patricia se fue, llegaron más datos. Los preservados habían detectado lo que había a bordo. Lo sentimos mucho. Ha estado inactivo durante 10.000 de nuestros años. Pero su sonda lo ha alimentado. Cada imagen capturada, cada lectura de sensor, cada momento de observación lo ha fortalecido. Cuando su gente lo vea, cuando sus cámaras lo transmitan, cuando sus miles de millones de personas lo vean, se volverá imparable. Recordamos los gritos. Recordamos haber elegido entre la vista y la supervivencia. Lo sentimos mucho. Tú debes tomar la misma decisión. Luego enviaron instrucciones, planos detallados para dispositivos de pulso electromagnético, especificaciones para la destrucción de sistemas electrónicos y un mensaje final. Si eliges sobrevivir, aún estás a tiempo, pero debes elegir rápido. Y todos deben elegir juntos. Hemos esperado 10.000 años por compañeros en la oscuridad. Estamos listos para guiarlos. ¿Están listos para unirse a nosotros? Ethan pasó la noche del sábado con Emma a pesar de saber que debería estar trabajando. La recogió en casa de Jennifer y la llevó a su pizzería favorita. Emma habló emocionada sobre la escuela, sobre cómo el Sr. Henderson le había dado una calificación de sobresaliente a su proyecto de ciencias. El papá de Jessica es contador y está súper celosa de que mi papá trabaje para la NASA. Ethan sonrió, intentando concentrarse en su hija en lugar de en la cuenta regresiva que tenía en la cabeza. 68 horas. ¿Podré conocerlos?, preguntó Emma, robándole un pepperoni de su rebanada. ¿Los extraterrestres? Quizás algún día, cariño. Son muy diferentes a nosotros. ¿En qué sentido? No tienen ojos. No pueden ver. Emma pensó en eso. Debe ser triste no poder ver las puestas de sol ni las caras de sus padres. A ellos no les parece triste. Tienen otras maneras de experimentar el mundo. ¿Puedo preguntarte algo, papá? Siempre. Si algo te diera mucho miedo, ¿lo mirarías de todas formas? La pregunta lo dejó paralizado. ¿Por qué preguntas eso? Se encogió de hombros. Tuve un sueño raro. Había algo en mi armario, y sabía que si miraba, algo malo pasaría. Pero quería mirar de todos modos. ¿Tiene sentido? ¿Qué pasó en el sueño? Miré y estabas muy enfadado conmigo. Me decías que debería haber cerrado los ojos, pero no pude evitarlo. Los humanos siempre miran, ¿verdad? Es cierto. Pero Emma, a veces ser valiente significa aceptar que algunas cosas es mejor no verlas. ¿Eso creen los extraterrestres? Sí, aprendieron esa lección hace mucho tiempo. Emma se quedó callada y luego preguntó, «Papá, ¿tienes miedo? ¿Va a pasar algo malo?» Él quiso mentir, pero ella se merecía algo mejor. «Sí, cariño. Tengo miedo. Algo podría salir muy mal cuando la sonda aterrice, pero haré todo lo posible para mantenerte a salvo. ¿Confías en mí?» «Siempre». «Bien. ¿Por qué te voy a pedir que hagas algo difícil? El lunes, pase lo que pase, necesito que te mantengas alejado de las pantallas. Y si la gente empieza a comportarse de forma extraña, necesito que cierres los ojos y los mantengas cerrados hasta que yo te diga que es seguro. ¿Puedes prometerme eso?» Emma lo miró seriamente. «Se trata de la sonda, ¿verdad?» «Sí». «¿Es peligrosa?» «Mucho». «¿Morirá gente?»
Ethan cerró los ojos. Si no tenemos cuidado, sí. Ella se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Prometo que haré lo que dijiste. Y papá, te quiero. Yo también te quiero, Emma, más que a nada. En casa de Jennifer, Emma mostró su proyecto de ciencias. Había creado una maqueta de la órbita de Arabus I con materiales caseros. La diminuta sonda tenía paneles solares hechos con envoltorios de chicles. Es perfecta, dijo Ethan, memorizando cada detalle. Algún día serás un científico brillante. Después de que Emma se acostara, Jennifer lo acompañó hasta su coche. La noche era clara y fría. ¿Te extraña? Has estado trabajando demasiado. Lo sé. Después del lunes, me tomaré un descanso. La llevaré de campamento. Jennifer lo observó fijamente. Ethan, ¿qué te pasa? Sé cuando algo te está carcomiendo, y esto es peor que nunca. Quería contárselo todo, pero ¿qué podía decirle que no sonara descabellado? Solo estrés laboral. El aterrizaje de la sonda es un asunto importante y hay complicaciones. Terminará pronto. Ethan. La voz de Jennifer era firme. ¿Emma está en peligro? La miró a los ojos, posiblemente. Por eso la necesito lejos de las pantallas el lunes. Por favor, Jennifer, manténla en casa y no la lleve a la escuela. Manténla alejada de la televisión, las computadoras y los teléfonos. Y si las cosas salen mal, si ves a gente entrando en pánico, súbete al coche y conduce lo más lejos posible de los centros urbanos. Me estás asustando. Bien. Ten suficiente miedo como para escuchar, porque tener miedo podría salvarte la vida y la de Emma. Jennifer se quedó callada. De acuerdo, la mantendré en casa. La mantendré a salvo. Pero Ethan, sea lo que sea, regresa con nosotros. Haré lo que pueda. Sunday se sumergió en una preparación frenética. Trevor trabajó toda la noche construyendo el dispositivo de pulso electromagnético según las especificaciones conservadas, buscando piezas de proveedores de electrónica. Esta cosa freirá todos los dispositivos electrónicos en un radio de 5 metros, dijo Trevor a las 3 de la madrugada, mientras la probaba. Teléfonos, computadoras, cámaras, aparatos electrónicos de autos, marcapasos. Si alguien está lo suficientemente cerca. ¿A qué distancia debo estar? Unos 9 metros para máxima efectividad. Y Ethan, una vez que actives esto, nos quedaremos varados. Sin comunicaciones, sin vehículos, sin nada. Ese es el punto. Si puedo destruir los sistemas de la sonda antes de que transmita, tal vez podamos contener esto. Amara lo llevó aparte. No tienes que hacer esto solo. Déjame ir. No, soy el director de comunicaciones. Tomé la decisión de lanzar esta misión. Si hay un precio que pagar, debería ser yo. Esto no funciona así. Se trata de tomar decisiones inteligentes que le den a la humanidad la mejor oportunidad. Entonces, la decisión inteligente es que me vaya. He visto lo que pasa cuando la gente mira al observador. Sé qué esperar. Amara lo abrazó. Eres un idiota testarudo. Me lo han dicho. Pero eres nuestro idiota testarudo, así que regresa con vida. Emma necesita a su padre. Al final, todos se fueron. Se amontonaron en la camioneta de Trevor y condujeron la noche del domingo hacia California. Se turnaron al volante, pasando por Maryland, Pensilvania, Ohio e Indiana, Kansas y Colorado. La radio sonaba a bajo volumen, y los noticieros especulaban sobre el aterrizaje del día siguiente. Ethan llamó a Jennifer desde Kansas. Le dijo que necesitaba a Emma en California con ellos. No puede sacarla de la escuela por estrés laboral, Ethan. Lo sé, pero la necesito conmigo. Por favor, confía en mí. Algo en su voz se hizo notar. Vale, pero le debes una explicación. Te lo explicaré todo cuando esto termine. Llegaron a la base aérea de Edward el lunes. Llegada a las 10 de la mañana, hora del Pacífico. La base era un circo.
Personal militar por todas partes. Camionetas de noticias de todas las principales cadenas. Científicos de la NASA, la ESA y una docena de agencias más. Patricia había cumplido su palabra. El lugar de aterrizaje estaba despejado. Se había establecido una zona de exclusión de 16 kilómetros, pero no podía controlar las colinas circundantes. No pude detener los teleobjetivos y las cámaras satelitales. Jennifer los encontró en un área de descanso a 20 metros. Emma saltaba de emoción. Papá, esto es genial. No puedo creer que pueda estar aquí para la historia. Ethan se arrodilló. Emma, necesito que me escuches atentamente. ¿Recuerdas lo que te pedí que prometieras? Su entusiasmo por mantener los ojos cerrados disminuyó. Sí, necesito que lo hagas ahora mismo. Necesito que vayas con mamá a esa colina de allá y mantengas los ojos cerrados desde que aterrice la sonda hasta que vaya a buscarte. No mires. Esto es una cuestión de vida o muerte. ¿Entiendes? Pero todos los demás estarán mirando. Lo sé. Y están cometiendo un error. Pero si no puedo evitarlo, al menos puedo asegurarme de que estés a salvo. Por favor, Emma, necesito que confíes en mí. Lo miró con ojos demasiado viejos para tener 12 años. Está bien, papá. Mantendré los ojos cerrados. La abrazó fuerte. Te quiero, Emma. Pase lo que pase, recuérdalo. Yo también te quiero, papá. Jennifer se acercó. Ethan, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué actúas como si no fueras a volver? Algo que va a cambiar el mundo. Algo que podría acabar con esto si no tenemos cuidado. Necesito que mantengas a Emma a salvo. Mantén sus ojos cerrados. Y si las cosas salen mal, si la gente empieza a gritar, súbete a tu coche y conduce. Ethan, me estás asustando. Entonces sientes el miedo apropiado. La besó en la frente. Cuida de nuestra hija. Se colocó el equipo, con sensores térmicos en las manos, un auricular conectado al portátil de Trevor y una venda gruesa y oscura. ¿Estás seguro?, preguntó Amara. No, pero lo haré de todos modos. Se ató bien la venda y el mundo se oscureció. La voz de Trevor llegó por el auricular. Bien, te tengo en térmica. Da 3 pasos hacia adelante. Bien. Ahora, gira a la izquierda unos 15 grados. Ethan caminó lentamente por el desierto, guiado por las instrucciones de Trevor y los sensores térmicos que pitaban al acercarse a los obstáculos. El sol le calentaba la cara. Podía oír helicópteros a lo lejos, cámaras disparando, voces murmurando. A las 2:15 de la tarde, oyó el estallido sónico. Sondas en aproximación final, dijo Trevor. 30 segundos para el aterrizaje. Estás a unos 15 metros. Sigue avanzando. El corazón de Ethan latía con fuerza. Los sensores térmicos empezaron a funcionar de forma descontrolada, detectando fluctuaciones de temperatura que desafiaban la física. La presión del aire cambió como si estuviera cerca de un congelador industrial. 20 segundos después, el sonido cambió. No solo los motores de la sonda, sino algo subyacente. Una frecuencia apenas inferior a la audible humana que le hacía doler los huesos. 10 segundos. Ethan podía sentirlo ahora, el observador. Una presencia tan vasta que su mente retrocedió. Tiraba de sus párpados, creando sensaciones fantasmales de luz y movimiento. Todo su instinto le gritaba que mirara. La sonda de contacto ha caído. La bodega de carga se está abriendo. La temperatura bajó 30 grados en un instante. Ethan exhaló en nubes. Los sensores térmicos chillaron. Y tras la venda, sintió que algo lo observaba. La voz de Trevor temblaba y se equivocaba. Ethan, las cámaras, todas las cámaras apuntaban al lugar de aterrizaje. Todas lo mostraban. No puedo describir lo que veo. Está en todas las pantallas. Todos lo ven. La gente llama para denunciar. Está en sus teléfonos, en sus televisores.
Se propaga. Está en cada fotograma. Es estática. El auricular se apagó. Ethan lo entendió. Aunque destruyera la sonda, era demasiado tarde. El observador ya había sido transmitido a todo el mundo. Millones lo habían visto. Se había anclado a la Tierra a través de innumerables ojos. Su mano encontró el gatillo del dispositivo PEM. Pero antes de presionarlo, extendió la mano y se quitó la venda. Lo que Ethan vio desafiaba toda clasificación. Su mente intentó asignarlo. No porque fuera extraterrestre, sino porque la percepción humana no estaba diseñada para procesar algo que existía en más de 3 dimensiones. Era vasto y diminuto a la vez, cercano e imposiblemente distante. Estaba hecho de luz curvada y el espacio plegado de la observación, cristalizado en algo que podía alcanzar y tocar la mente que lo percibía. Mirarlo le dolía de maneras indescriptibles. Su corteza visual gritaba intentando interpretar colores inexistentes, formas que no se podían representar en un espacio tridimensional. Era hermoso y terrible, elegante y horripilante. Y era consciente. Sabía que lo estaba mirando. Se alegró. La mano de Ethan encontró el gatillo. Y lo presionó. El pulso electromagnético se irradió hacia afuera. Todos los dispositivos electrónicos en un radio de 8 kilómetros murieron al instante. Cámaras, teléfonos, computadoras. El motor del helicóptero falló. Los sistemas de la sonda se quemaron. La puerta de la bodega de carga se apagó. Y ante la repentina ausencia de observación electrónica, el observador pareció parpadear. No desaparecer, sino disminuir. Ethan cayó de rodillas en la arena del desierto. Sangraba por su nariz. Sentía como si la cabeza se le partiera en dos. Pero lo había visto. Ahora comprendía lo que los preservados intentaban decirles. Podías mirarlo. Podías sobrevivir viéndolo brevemente. Pero cada instante que lo observabas, lo hacías más real. Y ahora millones lo habían alimentado. Oyó pasos. Trevor y Amara corrían hacia él. Lo ayudaron a levantarse, lo sostuvieron mientras se tambaleaba de vuelta al coche. En la colina, Emma estaba de pie con los ojos cerrados. «Se acabó», gritó. «¿Puedo abrir los ojos ya?» Ethan quería decir que sí. Quería decirle a su hija que todo estaba bien. Pero ella merecía la verdad. «Todavía no, cariño», respondió. «Manténlos cerrados un poco más. Solo confía en mí». Que una última transmisión llegara del preservado antes de que el pulso electromagnético lo matara. Trevor lo recitó ahora. «Bienvenida al refugio. Te enseñaremos a vivir en la oscuridad. Si eliges sobrevivir, aún hay tiempo, pero debes elegir rápido. Y todos deben elegir juntos. Hemos esperado 10,000 años por compañeros en la oscuridad. ¿Están listos para unirse a nosotros?» Esa noche, mientras la oscuridad caía sobre California y se extendía por el continente, algo imposible comenzó. Personas de todo el mundo comenzaron a cubrirse los ojos. No porque los gobiernos se lo ordenaran, sino porque lo sintieron. Tras ver al observador durante esos pocos segundos, algo les conmovió. Una advertencia profunda y primaria. Los presentadores de noticias se tambaleaban entre las transmisiones con los ojos cerrados. La radio se convirtió en la principal fuente de información. El mensaje de las reservas se compartió por todos los canales de audio. Sus instrucciones para la adaptación, dichas en voz alta. Usar el sonido. El mensaje decía que el mundo está lleno de ecos. Usa el tacto. Tu piel puede percibir la temperatura y la presión del aire. Usa el olfato y el gusto. Tienes más sentidos de los que crees. Te enseñaremos. Y en el desierto, Emma abrió los ojos en la oscuridad y formuló la pregunta que resonaría en todo el planeta. «Papá, ¿por qué todos se cubren los ojos?» Ethan abrazó a su hija y miró las estrellas por última vez antes de tomar la decisión que miles de millones estaban tomando. «Porque estamos aprendiendo a vivir en el refugio», dijo en voz baja.
Los preservados sobrevivieron 10.000 años sin ver. Nos enseñarán cómo. Pero no quiero ser ciego, susurró Emma. Lo sé, cariño. Yo tampoco. Pero ser ciego es mejor que estar muerto. Sobre ellos, el Arabus 1 continuaba su órbita imposible. Los preservados ya enviaban nuevas transmisiones. Escuelas para enseñar navegación por sonido, técnicas de comunicación táctil, métodos para crear arte sin visión, una hoja de ruta para la supervivencia escrita con su propia sangre hace 10.000 años. Amara estaba cerca, con la mano en la de Trevor. Somos científicos. Dedicamos nuestras vidas a la observación, y ahora tenemos que renunciar a todo. No, dijo Ethan, tenemos que transformarlo. Los preservados no dejaron de sentir curiosidad al quitarse los ojos. Simplemente aprendieron a explorar de forma diferente. Lily ya se estaba adaptando, practicando la ecolocalización. No es tan diferente de la codificación. Los mismos patrones, solo que con diferentes estímulos. Podemos aprender esto. Y lenta y cuidadosamente, Ethan cerró los ojos. El mundo no desapareció. Se transformó. Podía oír el viento soplar en el desierto. Podía sentir las diferencias de temperatura al pasar las nubes. Podía percibir los campos electromagnéticos de la gente a su alrededor. Jennifer acercó su mano y la encontró. ¿Cómo criamos a un niño que nunca verá? De la misma manera que los preservados criaron a sus hijos durante 10.000 años con amor y paciencia, los preservados han estado esperando para enseñarnos. No estamos solos. Tengo miedo. Yo también. Tener miedo significa que seguimos vivos. Durante los días y semanas siguientes, la humanidad comenzó a adaptarse. No de golpe, no sin resistencia. Hubo quienes se resistieron a cerrar los ojos. Murieron con la corteza visual carbonizada. Hubo suicidios de personas que no podían aceptar un mundo sin visión. El primer mes fue el más duro. La cifra de muertos ascendía a cientos de miles. Pero poco a poco, la humanidad aprendió. Las ciudades se rediseñaron para la navegación sin visión. La tecnología se adaptó para funcionar mediante el sonido y el tacto. Las escuelas desarrollaron nuevos planes de estudio. Los preservados enviaron maestros que eventualmente viajaron a través de vastas distancias. Llegaron 3 años después del desembarco, caminando entre humanos ciegos con infinita paciencia. Y el observador esperaba, aún presente, aún hambriento, pero ahora inactivo, hambriento por una especie que había aprendido la lección más difícil, que algunas cosas no estaban destinadas a ser vistas. Ethan vivió para ver a sus nietos nacer en la oscuridad. Niños que jamás conocerían el color de un atardecer, pero que aprendieron a navegar por un rico mundo sensorial que sus citados ancestros apenas habían percibido. En su lecho de muerte, 42 años después del aterrizaje, rodeado de una familia a la que solo podía sentir y oír, Ethan pensó en ese último vistazo a las estrellas. ¿Valió la pena?, preguntó Emma, sentada a su lado, renunciando a la vista para sobrevivir. Ethan permaneció en silencio, sintiendo el calor de la mano de su hija, oyendo a sus nietos moverse por la casa, oliendo la comida mientras se cocinaba, percibiendo las señales electromagnéticas de quienes lo amaban. Todos los días, susurraba, todos los días tomaría la misma decisión. Sobrevivimos. Nos adaptamos. Aprendimos que hay más maneras de ver el universo que con los ojos. Y seguimos aquí, seguimos siendo humanos, seguimos buscando las estrellas, aunque ya no podamos verlas. Y en la oscuridad que se había convertido en el refugio de la humanidad, la vida continuó, diferente a antes. Extraños y desafiantes, pero vivos, siempre vivos. Los preservados habían esperado 10.000 años a compañeros en la oscuridad, y la humanidad finalmente se había unido a ellos. 2 civilizaciones unidas por la decisión de cerrar los ojos. En la oscuridad, la humanidad aprendió a ver con más que solo ojos. Y en esa oscuridad, encontraron algo que nunca antes habían logrado. Una comprensión más profunda de lo que significaba estar vivo. El observador seguía esperando, paciente y hambriento. Pero la humanidad había aprendido a matarla de hambre. Y lenta, cuidadosa e incluso alegremente, aprendieron que el precio valía la pena.
que la vida en el refugio seguía siendo vida. Y la vida, en cualquier forma, era preciosa.